Gracias a tu apoyo, en Agusa Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Agusa Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en X y también en Instagram. Agradecido a todos ustedes por su amable sintonía, por compartir nuestro programa en sus propias redes y dejarnos saber sus opiniones. Las nuestras pueden estar totalmente equivocadas. Y bueno, quiero hoy hacerme eco de mucho informe que tengo allí atrasado, que no he compartido con ustedes, de informaciones del ámbito de la historia, de cosas que hay que repasar y también de lo actual, ¿no? y saber los contextos. Eso es muy importante porque realmente como periodistas a veces pensamos que tenemos todo pasa rápidamente y ya, al día siguiente. No, muchas personas quieren tener ese momentum de, ¿usted sabe qué? Vamos a ver en la justa dimensión, en lo que se puede ver de la dimensión de las informaciones, qué estamos haciendo con el devenir. Porque mucho se deja a la memoria y la memoria humana es lo peor que nos puede pasar. Se nos va rápidamente. Eso es... se nos olvidan las fechas, se nos olvidan los cumpleaños, se nos olvidan los nombres, se nos olvidan muchas cosas y vamos perdiendo esa capacidad de hilvanar las cosas como son. Por eso están los libros, ¿no? Para repasarlos. Para algo lo escribo, decía alguien, para saber lo que escribí, porque se me va a olvidar. Y ese es el momentum de lo que hacemos. Ahora tenemos muchas más herramientas, mucha más accesibilidad a las herramientas audiovisuales, pero debemos tenerlo presente. No podemos dejar pasar la oportunidad de que sepamos lo que está pasando en nuestro entorno y en el contexto que es. También que no nos echen cuento, que podamos tener nosotros nuestra opinión sin que sea la opinión de otro, sino la nuestra, sin que influyan en nosotros. Porque muchos están hablando de que fulano es influencer. Influencer es Jesús. Ese Jesús influenció en todos los que siguen a Jesús, los que seguimos a Jesús. Las creencias cristianas, eso es influenciar. Mahoma influenció y todo ha influenciado, los profetas influenciaron y así, esos son influencers. Pero estos muchachos que hablan lata, que a veces no tienen ni el contexto ni el marco, ni siquiera han leído para saber de lo que están hablando, que simplemente se basan en suposiciones que, como yo les digo, pueden estar equivocadas las mías, porque hacemos un análisis desde un modo frío. Algunos buscamos herramientas para hacer ese análisis y contextos, pero eso no quiere decir que tenemos la verdad absoluta. Eso no quiere decir que estamos nosotros dentro del conocimiento de lo que está pasando y que nosotros vamos a ser, por decirles así, poseedores de esa verdad. Y ahora que pues está toda la vorágine de estos acontecimientos que han venido pasando desde la semana pasada, con todos estos atentados contra dirigentes que pueden llamarse, porque les quieren decir que son de derecha, ¿no?
Ser de derecha es tener una familia, tener una hipoteca, pagar tus cuentas, tener una creencia, querer que tus hijos estudien y sean mejores, pensar en la familia tradicional. ¿Eso es ser de derecha? Bueno, lamentablemente la mayoría de los seres humanos somos de derecha entonces. Porque eso es lo que hacemos. Creemos en la libertad económica, creemos en el crecimiento, creemos en las oportunidades que buscamos y que nos hacemos. Entonces eso sería ser de derecha para algunos y menospreciando todo eso. Y eso no debe ser de esa manera. Debe ser de la forma correcta. De la forma correcta para cada quien. Porque tuvimos las oportunidades. Algunos las despreciamos en su momento, despreciamos esas oportunidades que nos dieron, que pudieron haber sido la diferencia en una vida, pero que, bueno, pues por tomar las malas decisiones, entonces estamos penando de lo que nos está pasando. Pero lo peor que hacemos es que buscamos la excusa. Buscamos la excusa de que es por esto, es por lo otro, es porque es que. Y entonces nos sembramos en nuestra propia mediocridad al buscar excusas, al tener excusas para todo y que todo sea parte de una excusa eterna. Y eso de verdad no podemos hacerlo. De verdad tenemos que dedicarnos tiempos a cultivarnos. Y se lo dice alguien que ya está con menos, tiene más pasado que futuro, como diría Rubén Blades. Tengo más pasado que futuro. Pero aún así todos los días trato de cultivar algo nuevo. Trato de conocer, trato de entender, trato de visualizar y aprovechar, saborear el conocimiento. Porque allí es donde está ese eje primordial del ser humano. Para que no me manipulen. Para que yo sea el que tenga un sentido de mi criterio. Tenga un criterio verdadero. Más allá de eso. Y cuando yo veía la semana pasada jóvenes riéndose, celebrando que habían matado a un padre de familia de 31 años en la universidad en Utah, de verdad que me daba tristeza saber que existen esta clase de seres humanos que no tienen, que estoy seguro que ven un perrito, un gatito y lloran por el animalito y lloran, pobrecitos. Mataron a un padre de familia que lo único que hacía era hablar. Como yo les dije en muchos programas, había cosas que yo estaba de acuerdo con lo que él decía y otras que no. Que me parecían exageraciones, que no me parecían lo real. Pero ese es cada quien. O sea, si yo me voy a poner, mire, y lo pongo, creo que en estos días lo dije, creo que lo dije el viernes, el tema de cuando a Joe Biden le declararon o declaró la familia que tenía cáncer y que tenía metástasis de ese cáncer, no hubo nadie que se alegrara por eso. Así sea de bien o de mal, o de donde él bombardeó, de donde él dijo, nadie dijo eso. Simple y llanamente fueron dándole apoyo a Joe Biden. Pero cuando tú ves seres humanos que se alegran por eso, porque no podían rebatirle, no podían entrar en la dialéctica intelectual del pensamiento, lo que se llama el esgrima verbal, no podían con el conocimiento que manejaba ese muchacho, entonces su envidia, su odio y su rencor lo traducen en ese enfermizo sentido de burla porque ahora lo asesinaron. Y eso es lo que nos convertimos, en unos envidiosos, en unos rencorosos, en personas que estamos llenas de odio porque otro lo logra. Y en nuestra sociedad pasa mucho. Es incontable la cantidad de veces que usted va a ver en las vecindades, en las grandes urbanizaciones, en los super edificios. Gente envidiosa. Que llega alguien con un vehículo, mira lo que se compró, mira lo que tiene, mira, yo voy a comprar para tener, porque solamente los motiva la envidia. Porque igual pasa en los trabajos, fulano de tal llegó a tal puesto, ay, no tiene capacidad, no tiene esto, no merece ganar ese salario. Lo mereces tú tampoco, pero yo no quiero que él lo gane.
Y ese es nuestro punto de vista aquí. Mueran Sansón y todos los filisteos. La envidia que corroe al ser humano, la envidia que tenemos hacia todas las cosas. Pero bueno, de eso no es lo que vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy tiene unos recuerdos impresionantes y situaciones actuales que queremos compartir con ustedes. Y quiero empezar por un hecho que pasó casi intrascendente en muchas generaciones, y es el ser corresponsal de guerra. Para nosotros, los que fuimos corresponsales de guerra, Manolo Álvarez Cedeño y otra cantidad de periodistas que nos movíamos en la época de la dictadura y cuando fue la invasión a Panamá, que pues ya estábamos acreditados como corresponsales de guerra, es evidente que es una sensación, pero lo hicimos desde nuestra adultez, desde nuestro punto de vista como adultos. Pero hoy quiero presentarles la historia de un niñito que cuando se dio la ofensiva del Tet en 1968 en Vietnam, este niñito se hizo fotógrafo corresponsal de guerra en ese sangriento conflicto de Vietnam. 1968, Vietnam. Ese fue el año de la ofensiva del Tet del Vietcong. Los soldados estadounidenses seguían llegando a Vietnam en grandes cantidades, mientras en Estados Unidos crecían las protestas contra la guerra. En Saigón, la capital de Vietnam del Sur, reinaban el caos y la agitación. Tanks were immediately deployed to these areas to help dislodge the Viet Cong. Y en medio de todo eso, recorriendo las calles devastadas y a menudo corriendo hacia el peligro en lugar de huir, estaba, casi con seguridad, el fotógrafo de guerra más joven del mundo. Cái gì ảnh cũng chụp hình được hết á, ảnh không có sợ gì hết, lấy những cái hình nào mà đặc biệt xuất sắc. Lúc đó thì cái này nhảy vô những cái chỗ nào mà chụp hình có cái gì là tôi vô chụp hình chứ không nghĩ đến cái tính mạng của mình. Esta es la increíble historia de Lo Man Hun, conocido como Jimmy, el niño que documentó la guerra de Vietnam. Jimmy nació en un país ya en conflicto. El Vietnam del Norte comunista, apoyado por Rusia y China, combatía contra el Vietnam del Sur anticomunista, respaldado principalmente por Estados Unidos. Vivía con sus padres y 7 hermanos en el centro de Saigón. Y ahora, por primera vez, 4 de sus hermanos han decidido contar su historia. Jimmy, anh thích đi chụp hình hồi nhỏ đó thì gan bạo lắm. Dám ra những cái mà ở Sài Gòn có chuyện xảy ra, đặt bom mà là nổ Jimmy lại là lấy cái xe gắn máy, mang máy hình đi chạy ra chụp hình, mau chạy đi chụp hình mà chưa có phóng viên này ấm tới trước, mà cảnh sát nhiều khi cứu hỏa chỉ tới kịp nữa. Ông nói nhiều cái gì á, cái nhảy lên xe để chạy tông đi. Dập cảm động. Đêm khuya 1-2 giờ sáng đó. Nghe tin đâu mình nổ bom quả tiễn nó bắn. Người dân thì chạy ào ra. Ảnh thì chạy vô cầm cái máy hình còn nhỏ lắm, có 10 tuổi và 12 tuổi rồi. Este es el padre de Jimmy, Lo Binh. Ya trabajaba como fotoperiodista de guerra por cuenta propia y fue literalmente siguiendo sus pasos como Jimmy, y en ocasiones sus hermanos comenzaron a acompañarlo. Giữa hình ban ngày thì ba thì chụp hình, đi phóng sự chụp hình, đi theo thì biết thì ở chiến trường lúc còn nhỏ đó thì Jimmy cũng theo ba chụp hình, thì tại vì anh tụi nó chụp hình là có giỏi, có lanh lẹ hơn hay là biết hơn, như là. A Jimmy le encantaba ese mundo. Poco a poco fue ganando independencia. Gracias a su audacia y talento, logró capturar imágenes impresionantes desde el frente, que luego vendía a publicaciones internacionales.
Pero incluso en medio de la violencia implacable de la guerra, se percibe el espíritu aventurero de un niño inmerso en el caos. Thì theo em thấy tấm hình này rất là ấn tượng với em. Thì anh Jimmy đó, ảnh rất còn nhỏ mà chụp hình chiến tranh hồi năm 1968 ở chợ lớn. Hồn nhiên rất là vui vẻ, vừa trời chiến tranh ảnh rất là vui vẻ, chụp chung với đứa nhỏ và nói chuyện với đứa nhỏ vừa cười trong thành phố đổ nát. A veces, su corta edad lo metía en problemas. Lo detenían por violar el toque de queda sin que pudiera convencer a la policía de que era fotógrafo acreditado. Nói là mấy anh này giờ giới nghiêm, tại anh đi đâu làm gì, nó bắt tụi này vô trong nhà, vô tù, bị vô tù đấy nha. Otras veces, su juventud le abría puertas, conectaba fácilmente con los soldados, lo que le daba acceso a lugares vetados para otros periodistas. Có kể là rất là do mấy người quân sự rồi mấy người lính rồi rất là tò mò tìm hiểu mới tới tán tỉnh, tán tò kể chuyện, trò chuyện chơi với nhau vậy, rồi cầm điếu thuốc là để chụp hình vậy thôi, không biết ai chụp cái tấm hình này rất là hay. Durante toda la guerra, Jimmy sintió una gran responsabilidad de ayudar a su familia, una carga que creció cuando se convirtió en su principal sostén. Thì đôi khi bà má cũng phải lo chứ, tại vì một anh lớn trong gia đình, ổng trong cái gì cần nhiều liên ba thì bị thương té xe là không kiếm được tiền ở nhà, thì con cái anh em đông anh em nhỏ, thì anh Jimmy là người lớn nhất, anh cả trong gia đình ông là phải đi ra ngoài kiếm tiền về, nên giờ trong gia đình thành thử nhiều lúc mà ba má cũng lo lắng là anh nữa đi đâu mất tiêu là không thấy về, đi cả mấy ngày không có về, mà đi theo mà không ai biết hết, mà lên cái trực thăng ảnh chui vào những cái đám lính mà trong trực thăng nó trước khi cất cánh nó bay vô mặt trận, là ảnh dám khi trực thăng ngừng cấp nên ảnh dễ nhảy lên cái trực thăng luôn theo lính, mà lính nó nói là ủa sao anh này cũng treo vô trong này để mà có 15 người mà sao thêm một người nữa, chỉ có bằng đồ lính chạy vô trong cái chục và máy bay đã lên trên mặt trời, nó cắt lên là đi luôn, không có trả về. Anh nói nhiều lúc là anh lên luôn. Thì báo này mấy anh lính nó nói là anh này gan thiệt, có 10 mấy tuổi này dám đi theo mà không sợ. Existe una foto icónica con un helicóptero que Jimmy pudo haber tomado, aunque no se ha podido confirmar. Sus hermanos cuentan que él estuvo allí ese día, en medio del caos, mientras varios helicópteros despegaban. Thời đó thì cái hình này là rất là cho biết là những cái dân là một chiếc trực thăng đáp xuống chặn An Lộc. Dân đó thì lo sợ không bị bao nhiêu ngày bị bao vây cái tỉnh An Lộc, thành thử ra cái lính bị thương, rồi dân đói khổ, dân giành nhau để leo lên một chiếc trực thăng mà để mà chạy giúp khỏi với An Lộc sống chết. Coi cái trực thăng chỉ chở được chừng 20 người mà số người quá nhiều. Anh hùng anh cái theo đám người này đó, thì suy ở trong An Lộc 3-4 ngày sau đó thì muốn giúp ra thì phải đu mà vô được chặn An Lộc. Ảnh nói là nó trong lúc là trực thăng xuống thì Việt Cộng sẽ bắn những cái đại bác hỏa tiễn mưa đạn vô trên cái chỗ bãi trực thăng đáp này. Thành nữa chứ cái tấm hình này rất là ý nghĩa, thấy dân nó leo lên cái trực thăng, rồi lính là bị thương nó cũng phải leo lên. Anh hùng nó sau chụp cái hình này cũng phải leo lên cái đừng mà đứng ở đằng sau cái trực thăng này mà rất là nguy hiểm, nhiều người té xuống chết, đều rớt trên trực thăng xuống, tại vì nó rất là thấy những cái hình nó thấy rất là kinh hồn, rất là nguy hiểm, cái hình này rất là hay, thành thử ra nó thành ra cái mình này tôi thấy là rất là ý nghĩa. Aunque Jimmy y su padre eran los fotógrafos, todo el trabajo se vivía como un esfuerzo familiar. Sau mang phim về má tôi thì
vô trong có cái phòng tối em đang giữa phim xong rồi dò giữa hình, phim khô thì giữa hình. Tôi cũng có giúp má tôi, thường là tối thì nhiều cái làm đến 11, 12 giờ đó, 10 đêm. Nó sáng thì tôi đã có mang những cái hình đó thì giao cho nhà báo. Đôi khi nghe gì bên Thủ Thiêm gì pháo kích vô chợ lớn đó. Yeah, cũng nghe coi thấy mấy cái tấm hình cũng nhiều người dân bị chết oan mấy cái gia đình đó, cũng tội mấy cái gia đình đó. Có đi học được mấy đứa con phải ở nhà rồi. Los riesgos eran constantes y un día lo temido ocurrió. Mientras estaba con uno de sus hermanos cerca del frente, la familia vivió su peor susto. Tết Mậu Thân á, thì có nghe nói là anh Hùng á, Jimmy có kể lại là bị đạn AK bắn ngay cánh tay, có băng bó chảy máu. Anh trúng đạn bên tay trái, nhưng mà giữ xe thì tôi không biết, nhưng mà mấy người lính thì nó nói là anh bị. Tôi nói ủa sao lâu quá không thấy anh ra, thì cái mấy người lính nó nói là anh bị trúng đạn bên tay trái. Jimmy sobrevivió, pero ni siquiera esa experiencia lo alejó del centro de la acción. Y unos años después, en 1972, Jimmy volvió a resultar herido. Ở chợ Quảng Trị, anh cũng bị trúng đạn, là trúng cái đại pháo nó trúng là cái lỗ tai bay cái mấy cái miếng đại bác, miệng chai của miệng đại bác là xe bay ngang cắt cái lỗ tai vậy. Anh cao năm 1972. Siguió tomando fotografías hasta el final de la guerra. Cuando las últimas tropas estadounidenses se retiraron en 1973, era solo cuestión de tiempo para que cayera Vietnam del Sur. 2 años después, el ejército del norte tomó Saigón, hoy conocida como Ciudad Ho Chi Minh. Muchos survietnamitas huyeron, entre ellos Jimmy y sus hermanos. Việt Cộng sắp sửa về tới đánh bao vây Sài Gòn, nó ta cần Biên Hòa, sắp trở về đến Sài Gòn. Anh nhớ có nếu muốn cơ hội đi ra khỏi đi ra khỏi nước ngoài là thì kiếm tàu và chạy ra ngoài đi ra nước Mỹ. Pero en medio del caos, no todos lograron escapar juntos. Pasaron años antes de volver a encontrarse gracias al azar en un campo de refugiados en la isla de Guam. Tự nhiên ảnh la lên cái tiếng, kêu tiếng Việt, khi mà kêu là Nam, đó là tiếng Việt đó, Nam. Trời rất là mừng, tại thất lạc từ lúc mà từ Sài Gòn đó mà kêu mà đi Gia Nam, 3 anh em mới đoàn tụ lại, là các anh đó bất ngờ mà trong cái trại đó cả 100.000 người mà đùng một cái gặp lại ảnh, là từ đó là tụ tập lại rất là vui mừng. Đó là cái cảm xúc nhất trong. Con el tiempo los hermanos se dispersaron por el mundo. Algunos llegaron a China, otros a Australia o Estados Unidos. Jimmy se estableció en California, donde empezó una vida mucho más tranquila que la de sus primeros años. Qua Mỹ rồi thì cũng đôi khi cũng có nói chuyện, nhưng mà anh thì không mấy là buồn ngùi cái gì hết, nhưng mà chuyện đã qua rồi, nhưng mà anh không có khi nào nhắc tới mấy chuyện xưa nữa. Yêu nghề là cái nghề phóng viên á, mà qua bên đây á, tại vì không có còn liên lạc về cái báo chí ở bên Tây phương này, đó là không có connection, thì không giống như Việt Nam thì ai cũng biết đó rồi. Mà qua đây chắc là ông tính buồn, thì vẫn là yêu nghề, rất là yêu nghề cho đến cùng. Đi đâu cũng lúc nào cũng có mấy chụp hình để chụp á, bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào, dù là đi chơi hay là sự nghiệp hay cái gì, thấy cái gì hay là nối tiếp theo. Jimmy se casó, tuvo una familia y finalmente volvió a su primer amor, la fotografía. Về sau này mới tự lập, khi mà kiếm được một số tiền tự lập mới bắt đầu ra làm một cái photographer lab riêng, rửa hình
Y en los últimos años, Jimmy también regresó a Vietnam. We're at the War Museum right now, 2018. Lamentablemente, durante ese mismo viaje, solo una semana después, Jimmy murió de una insuficiencia cardíaca. Pero su legado va más allá de haber sido uno de los fotógrafos de guerra más jóvenes del mundo. Está en la potencia de sus imágenes que ayudaron a mostrar al mundo lo que ocurría en Vietnam. Y también está en otro legado, más íntimo, pero no menos importante: haber sido un pilar en la historia de supervivencia de su propia familia. Bueno, esa historia de verdad para que la tengamos en cuenta. ¿Desde cuándo podemos ser? ¿Qué oportunidades se nos dan en la adversidad y en todo lo que podamos ver? Bueno, y pues hay mucha noticia de Israel con los kurdos y por qué con los drusos Israel sí tiene esta afinidad con esta corriente. En Siria, a principios de verano, los enfrentamientos sectarios en el sur del país causaron miles de muertos y desplazados. El líder de la comunidad drusa de Israel ha visitado recientemente Bruselas en busca de apoyo europeo. طبعا جئنا لنرفع صوتنا وصوت أهلنا في سوريا في جبل العرب جبل الدروز بعد الأوضاع التي آلت إليها والأحداث والمجازر التي حدثت هناك. ننتظر أن العالم الاتحاد الأوروبي وأمريكا طبعا وجميع العالم إعادة المخطوفين بأسرع وقت ممكن، إعادة المهجرين إلى بيوتهم وإلى قراهم، إعادة الإحياء الطبيعية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في السويداء. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 2.000 drusos murieron en Sueida en enfrentamientos con tribus beduinas suníes respaldadas por las milicias gubernamentales. كان هناك تعديات على العلويين وكان مذابح كبيرة، وبعدها كان هناك تعديات على إخوتنا المسيحيين أيضا، وبعدها كان التعدي والمجازر التي حدثت في السويداء وضواحيها القتل والاغتصاب والنهب والسلب والسرقة. أكثر من 230 ألف مهجر من قراهم، واليوم يوجد حصار كبير على السويداء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء، لا يوجد دواء، لا يوجد حليب للأطفال. En medio del deterioro de la situación de seguridad en Siria, Israel lanzó ataques contra convoyes gubernamentales en Sueida, supuestamente para proteger a la comunidad drusa. نحن لا نمثل الحكومة الإسرائيلية. احنا جئنا هنا من اجل ابناء الطائفه الدرزيه، ولكن للاسف الشديد العالم بدون شك انا اسرائيلي، بس انا هنا موجود كدرزي. يعني لو لم يكن هناك تدخل اسرائيلي لأبيدت الطائفه الدرزيه في السويداء. هل تبرره؟ بدون شك انه كان هناك ابادي، ولو لم يكن تدخل لأبيدت الطائفه الدرزيه في السويداء. ¿Qué será eso? ¿Más de el enemigo de mi enemigo es mi amigo? ¿O qué más? Siria está sumida de nuevo en una espiral de violencia sectaria. El nuevo gobierno, que llegó al poder en diciembre de 2024 tras la caída de Bashar al-Assad, busca imponer su autoridad en un territorio fracturado donde conviven diversas minorías. Y una de ellas está cobrando ahora especial importancia: los drusos. Desde el 13 de julio, una nueva ola de violencia entre milicias drusas y combatientes beduinos sunitas ha dejado cientos de muertos. 2 días después, el martes 15 de julio, Israel intervino militarmente para, según su gobierno, proteger a los drusos y eliminar a las fuerzas progubernamentales acusadas de atacarlos. Aunque, según expertos que están en el terreno, la intervención de Israel ha complicado aún más el panorama en Siria. El actual líder de Siria, Ahmed al-Shara, prometió proteger a las minorías, pero algunas, como los drusos, desconfían de su palabra. ¿Quiénes son los drusos y qué llevó a Israel a intervenir en Siria? De eso te hablamos en este video. Los drusos son considerados una de las comunidades más antiguas de Medio Oriente. Se trata de un grupo étnico y religioso de habla árabe, pero con prácticas y creencias propias, cuya fe se originó como una rama del Islam chiita. Su fe se basa en la idea de que Dios es incognoscible, indescriptible y absoluto. Ellos se describen a sí mismos como al-Muwahidun, que significa el pueblo de la unidad. Nadie puede convertirse a su fe y aquellos que la abandonan nunca pueden volver.
Además, está prohibido contraer matrimonio con alguien externo a la comunidad. También tienen textos sagrados, pero el acceso a ellos está restringido y solo pueden participar en los rituales religiosos un pequeño número de drusos, los considerados espiritualmente avanzados. A menudo se los describe como una comunidad misteriosa, ya que no tienen permitido compartir los detalles de sus creencias ni de sus prácticas religiosas. Y aunque se los considera cultural, lingüística y étnicamente árabes, la mayoría de ellos primero se identifican como drusos y luego como árabes. Se calcula que hay unos 1,5 millones de drusos en todo el mundo y se distribuyen principalmente entre Siria, Líbano, Jordania e Israel. Unos 700.000 drusos viven en Siria y su principal bastión es la provincia de Esveida, al sur de Damasco. Y precisamente esta región está siendo el foco de los enfrentamientos. Fuera de Siria, unos 300.000 drusos viven en Líbano, alrededor de 30.000 en Jordania y unos 150.000 en Israel. De estos últimos, muchos viven en la región de los Altos del Golán, ocupada por Israel en 1967 y que pertenecía a Siria. Así es como tras la ocupación, algunos drusos permanecieron en el lado sirio y otros quedaron bajo control israelí. Como dato, una de las mayores comunidades de drusos fuera de Medio Oriente está en Venezuela. Pero ¿de dónde viene el conflicto con los drusos en Siria? Durante la guerra civil siria, que duró 13 años, muchos drusos mantuvieron una lealtad silenciosa con el caído Bashar al-Assad, con el objetivo de protegerse del derramamiento de sangre que afectó a otras partes de Siria. Pocos drusos se unieron realmente a las filas del expresidente, pero algunos sí que formaron su propia milicia y lucharon con las fuerzas del régimen contra batallones islamistas en la provincia de Esveida, donde están los drusos. Y es que mientras que los grupos extremistas sunitas consideraban a los drusos como herejes, las fuerzas de al-Assad los dejaban en paz. Pero con el derrocamiento del mandatario el pasado diciembre, los drusos temen ahora quedarse aislados. Según Lina Sinjaf, corresponsal de la BBC para Medio Oriente, muchos drusos rechazan la presencia de fuerzas militares estatales en Esveida, ya que prefieren gobernarse y protegerse a través de milicias locales. Y fue este deseo de autonomía el que desató tensiones con los grupos beduinos de la región, ya que muchos tienen el apoyo del nuevo gobierno sirio. Así, los enfrentamientos directos comenzaron a fines de abril con la filtración de una grabación de audio en la que supuestamente se escuchaba a un líder religioso druso insultando al profeta Mahoma. Aunque el líder negó que fuera su voz y el Ministerio del Interior de Siria confirmó que la grabación era falsa, ya se había desencadenado la violencia sectaria en comunidades de todo el país. Y el 13 de julio, el supuesto secuestro de un comerciante druso desató los recientes choques entre fuerzas drusas y combatientes beduinos sunitas vagamente afiliados al gobierno de Damasco. Ese mismo día estallaron enfrentamientos entre combatientes drusos y tropas sirias desplegadas con el pretexto de restablecer la estabilidad. Una escalada de violencia que ha dejado al menos 500 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y la intervención de Israel. El 15 de julio, Israel bombardeó a las fuerzas gubernamentales sirias en los alrededores de Esveida y luego atacó Damasco. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en que no tolerarán ninguna amenaza contra la comunidad drusa. La ofensiva israelí fue condenada por el gobierno sirio, el cual afirmó que sus fuerzas de seguridad estaban llevando a cabo operaciones para restaurar la seguridad y la estabilidad. Según el análisis de la corresponsal Lina Sinjaf, el ataque israelí pretende generar un efecto disuasorio y de advertencia y su objetivo es, moldear el nuevo orden de Siria antes de que se consolide. Sinjaf dice que los ataques de Israel parecen tener como objetivo disuadir a Damasco de avanzar hacia Esveida, pero también aumentan el riesgo de un conflicto sectario o regional más amplio. Por su parte, el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, declaró que su prioridad es proteger a los ciudadanos drusos del país y que el ejército se retiraba de Esveida debido a un acuerdo de alto el fuego con los líderes drusos. Aunque con cientos de muertos y ahora con potencias extranjeras involucradas, el camino a seguir se presenta cada vez más volátil e incierto. Bueno, eso realmente para tenerlo en contexto, y es lo que les digo, de todas las cosas que están pasando, que no todo el mundo por allá dice que esto es esto, que lo otro es otro, y que pues hay aliados en cualquier lado y en cualquier bando.
Pero algo que no conocemos también, y es para ponerlo en el contexto, sí existe un liderazgo de una oposición, de alguien que puede llevar adelante el proyecto una vez se ha liberado Cuba. Y ese es José Daniel Ferrer, que se lo ha ganado con su sangre, sudor y sus lágrimas y las lágrimas de su familia, siendo uno de los presos políticos más perseguidos por el régimen que tiene más de 65 años de involución. No al hambre, no a la miseria, no a los bajos salarios, no a la discriminación, no a las prohibiciones a los médicos a salir y entrar del país. Ya tenemos acá a varios agentes, por supuesto, van a actuar ahora de manera violenta. Yo no voy a hacer resistencia, están deteniéndome violentamente, ya lo están haciendo. El fin Ferrer se ha convertido en una etiqueta de referencia. Privado, ¿quién es Ferrer? Enguasada por la dictadura contra José Daniel Ferrer García. Vamos a meterlo en la lava para que no se vaya. Cientos de kilómetros separan la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba de uno de sus más férreos detractores. A pesar de haber pasado más de 12 años como prisionero de conciencia, el régimen cubano no ha logrado detener la lucha de José Daniel Ferrer contra la dictadura totalitaria más antigua del hemisferio occidental. Esta cuestión del simbolismo histórico, cómo el castrismo ha sido muy eficaz en usar los símbolos, el Moncada, Santiago, Sierra Maestra y por qué no Ferrer, es algo que ha molestado mucho al gobierno de Cuba. No podemos olvidar que Santiago de Cuba es la cuna de la Revolución Cubana y el que un joven santiaguero le haga rechazo al régimen cubano desde la cuna de la Revolución ha tenido un impacto tremendo, porque hay que decirlo, en el oriente cubano es la mayor aceptación que tuvo el proceso revolucionario cubano siempre fue en el oriente cubano. Y este joven nacido en el año 70 en Santiago de Cuba, con un mensaje coherente y eso, en la llamada cuna de la revolución, indudablemente tuvo un impacto. Nunca imaginó el joven pescador de la presa de Palmarito de Cauto que su lucha despertaría y provocaría tantas ideas y sentimientos. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Tampoco pensó que sus ansias de libertad serían reconocidas en lugares tan remotos y con personas tan ajenas a su pueblito de Santiago de Cuba. Estábamos en un barrio donde la mayoría de la gente en aquel entonces creía en el comunismo, eran comunistas y te chivateaban, le decían, oye, esta gente está oyendo Radio Martí. Y ahí venían siempre a reprimirnos, a amenazarnos y todo aquel tipo de cosas. Llegó un momento que mi hermano me dice, aquí nada más hay dos opciones, porque aquí no te dejan vivir ni se puede nada. Solamente por informarte ya es represión. O hay que irse del país o hay que pelear porque esto cambie. El proyecto Varela es de todo el pueblo cubano. Por eso nosotros estamos exigiendo su publicación al gobierno y esperamos que el gobierno cubano no silencie esta realidad. Su carrera como opositor político se consolida con la promoción del proyecto Varela, impulsado por Osvaldo Payá desde el Movimiento Cristiano de Liberación. Luego llevó el activismo político a los espacios públicos con la Unión Patriótica de Cuba. Mis primeros recuerdos de José Daniel son en mi casa, trabajando con mi papá, a veces incluso quedándose la noche a dormir porque venía desde Santiago de Cuba en la campaña del Proyecto Varela. Y yo ahora te puedo decir que era la campaña del Proyecto Varela y que se estaban recogiendo firmas en ese momento. Era un poco toda una confusión en mi cabeza, pero yo sabía que estaban luchando para cambiar Cuba y José Daniel se convirtió más y más en esos años del proyecto Varela en uno de los líderes de la iniciativa, especialmente en Santiago de Cuba. Considerándome parte del
gran equipo del movimiento de derechos civiles dentro de Cuba. Nos dijeron, ¿y ustedes conocen a Osvaldo Payá? ¿Por qué ustedes no hablan con Osvaldo Payá? Que con la actitud de ustedes y lo que vemos de ustedes, probablemente ahí ustedes hagan buen equipo. Y bueno, no teníamos dinero en aquel entonces porque era tanta la represión que no nos dejaban vender ni un aguacate. Y mi hermano, y ya teníamos un equipo de trabajo bueno de lo que estábamos haciendo anteriormente. Entre ellos Reinaldo Rodríguez, Leonel Grave de Peralta y otros cuantos jóvenes. Y entonces, ¿qué hicimos? No había ni dinero para viajar a La Habana. Bueno, señores, entre todos vamos a recolectar lo que podamos y vamos a financiarle a José Daniel que vaya a La Habana a ver a Osvaldo Payá. Bueno, José Daniel viajó a La Habana de esa manera. Se reunió con Osvaldo, pasó tremendo trabajo para llegar ahí. Imagínense, una gente del Extremo Oriente que llega a La Habana buscando a Osvaldo Payá, es una cosa bien rara. Es decir, a nosotros nadie nos buscó, nosotros buscamos hacer algo. El proyecto Varela, en la primera entrega, 10 de mayo de 2002, días antes de la visita de Carter a Cuba, se entregaron 11.020 firmas, y de esas 11.020 firmas, 4.000 y pico lo habíamos recogido nosotros en un tercio del país. Es grato ver que los artículos 63 y 88 de su Constitución facultan a los ciudadanos para presentar una petición ante la Asamblea Nacional para autorizar un referéndum que cambie las leyes si 10.000 o más ciudadanos la firman. He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del Proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Por su apoyo al proyecto Varela, José Daniel y su hermano Luis Enrique fueron condenados a 25 y 28 años de prisión, respectivamente, en lo que fueron las sentencias más altas de la ola represiva de 2003, conocida como la Primavera Negra en Cuba. Esto es heroísmo, no hay otra forma de describirlo. Estos hombres, estas mujeres son excepcionales. Y excepcionales también son los tiempos que estamos viviendo. Excepcional, extraordinario es el terror del régimen cubano contra sus ciudadanos. Los cubanos asumimos diferentes posturas. Algunos cubanos, como decía Martí, cargan con el decoro de todo un pueblo. De horas de la mañana la policía política estaba ubicando, que se llamaban al teléfono que usábamos ahí en ese barrio y preguntaban por mí. Cuando yo iba al teléfono y preguntaba quién era, colgaban el teléfono. Entonces ya se notó que querían ubicarme, saber dónde estaba. Ya sobre las 4 de la tarde llegan en varios autos a la casa, entran por la fuerza y me dicen que estoy detenido. En 2011, la mayoría de los encausados del Grupo de los 75 abandonaron la isla. Poco más de una docena decidieron permanecer. Fue entonces que Ferrer creó la que sería luego la más amplia organización de la sociedad civil cubana, la Unión Patriótica de Cuba. Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Acá nos encontramos hoy, 8 de septiembre de 2014, rindiendo homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre, a la Virgen Mambisa, a Cachita. Acá tenemos una nota que vamos a leer brevemente. Acá, además de aproximadamente 200 miembros de la Unión. Las autoridades carcelarias amenazaron al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, con revocarle la licencia extrapenal con la que fue puesto en libertad en 2011, tras cumplir una condena de 8 años por su activismo político. Los esfuerzos de grupos de oposición como las Damas de Blanco para llamar la atención del presidente Barack Obama de manera pacífica durante su visita a Cuba han terminado en arrestos masivos, una situación que según el disidente José Daniel Ferrer no es algo nuevo. El régimen quiere demostrar que aquí todo está tranquilo, que los cubanos obedecen de la mejor manera, que se someten
completamente y que no hay nada que apoyar ni a nadie a quien tener en cuenta cuando de lucha por la libertad se habla. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, hizo un llamado para que las personas pidan la liberación del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y publicó una carta modelo. Amnistía publica que se necesita una movilización masiva para garantizar que el gobierno cubano formula cargos contra José Daniel Ferrer o lo pone en libertad y que se abstiene de emprender acciones potenciales que puedan constituir malos tratos contra él. Amnistía denuncia que Ferrer, líder de la oposición, se encuentra en riesgo de tortura, detenido desde el 1 de octubre sin que se conozcan aún los motivos de su detención. La Unión Patriótica de Cuba, digamos que es la punta de lanza en contra de la dictadura. Así por lo claro, desde su fundación hasta la actualidad lo ha sido. A veces con picos, es decir, con altas y bajas, como toda obra humana, pero sencillamente lo ha sido. Si hay algo, digamos, que podríamos decir de la UNPACU en ese sentido, es que ha tenido el mérito de sacar a la gente a las calles, por ejemplo, de hacer de la oposición algo cotidiano, porque antes de UNPACU ser opositor en una comunidad era, digamos, vivir on the ground, por usar una palabra en inglés y que mucha gente también entiende. ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Las calles son del pueblo! ¡Las calles son del pueblo! José Daniel y el UNPACU vinieron a decir, no, estamos acá, somos opositores y estamos intentando cambiar las cosas. Cuando les deseen, vengan por nosotros, pero no nos vamos a esconder. Cuando nos liberaron, llamaron al cardenal Jaime Ortega y en ese entonces fue Miguel Ángel Moratino, ministro de Relaciones Exteriores de España con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ambos del Partido Socialista Obrero Español, fue de visita a Cuba, negociaron con él para desterrarnos a España. Por eso también usaron España. Y la iglesia como la intermediaria. Con nosotros no habló la dictadura para que saliéramos, hablaba el cardenal o alguien del cardenal. Entonces, cuando ya llegan a ese punto de que nos van, que la opción que teníamos era salir al destierro, quedarnos presos, porque nunca hablaron de libertad en Cuba, empezaron a salir los hermanos nuestros. Y yo fui el último en salir del grupo. Yo no iba a salir. Mi hermano me manda a decir, mira, uno de los dos tiene que irse. ¿Por qué es que llevamos tanto tiempo luchando aquí, haciendo cosas grandes, que allá afuera muchas veces ni se conocen porque no tenemos a nadie que de verdad... Vaya, me dijo, uno de los dos tiene que irse, que tiene que ser los ojos, la boca y los oídos del movimiento nuestro allá afuera. Es como salir del infierno y llegar al paraíso. Estamos en países de libertad donde hay serios problemas de todo tipo, porque nada es perfecto en el mundo, y menos con nosotros los seres humanos. Pero lo primero es que vive tranquilo, que no tienes temor y que van a asaltarte la vivienda, echarte la puerta abajo, a agredirte, a llevarte preso, a acabar contigo, con la familia, como hacen en Cuba los partidarios del régimen castrista. Esa es una. La otra es que tienes libertad de expresar, de hacer con tu vida lo que quieras. Saludos fraternos amigos. 20 días de huelga de hambre contra la represión. 25 activistas mantenemos la protesta contra el cerco criminal que la tiranía nos tiene impuesto hace 25 días. Inicialmente, Radio Martí ya difundía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo que verdaderamente el pueblo cubano desconocía. Y yo recuerdo que una vez José Daniel me dijo, fue algo que me motivó para empezar ese activismo, sobre todo en la región oriental. Él es de Palmarito de Cauto, de ahí viene él. Y empieza a moverse dentro de Cuba y a captar sin duda personas interesadas para difundir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Comprometidos, y hoy más que nunca, con nuestra labor a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, y nuestra labor a favor del pueblo sufrido, a favor de los necesitados, a favor de los que pasan hambre, de los que viven en la extrema miseria, de los enfermos, de los que no tienen medicina. Nosotros seguimos trabajando por nuestra patria y por nuestro pueblo. Si hay algo que hay que aplaudir, es que estos activistas, cuando fueron a prisión, no solamente se enfrentaron al acoso de las autoridades dentro de la prisión. Fue cuando la Primavera Negra. Sí, cuando la Primavera Negra. En el 2003. Hacían
reportajes, hacían periodismo de denuncia desde la prisión. En el tiempo, perdóname, de teléfono que le permitían, no, o les permiten. Pero peor, en el tiempo que le daban para hablar con la familia, lo utilizaban para denunciar lo que estaba pasando en la prisión. José Daniel está en el teléfono, enviando un mensaje para Radio Martí, haciendo un reportaje para Radio Martí. Y hay un guardia que viene y lo comienza a acosar. No, nada que cosa. Espérate, aquí hay un oficial que parece que es nuevo aquí y se está haciendo chistoso y no quiere que yo lea. Y conmigo la película no va a ser igual que como ellos acostumbran a hacer en otras ocasiones. Busca a quien tú quieres, llama a la seguridad, busca a quien te dé la gana. Yo aquí no me muevo hasta que yo no termine de grabar esto. Mi libertad de expresión no me la quita, no me la cuesta nadie. Pero por teléfono lo que tú entiendas como es. Por teléfono lo que yo qué. Yo llevo 5 años en prisión diciendo la verdad de la prisión y lo voy a continuar diciendo. Yo no sé si tú eres nuevo en esta prisión, si tú viniste del planeta Marte, pero José Daniel Ferrer García, Marte tras Marte, dice por teléfono la verdad de lo que ocurre aquí y de lo que pasa en Cuba. Hay una sola manera de que José Daniel no diga lo que siente y es matándolo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! José Daniel representa la rebeldía del pueblo cubano y el sacrificio humano y personal por obtener la libertad y la democracia. ¡Tiren piedra, vamos! ¡Estamos aquí! ¡Tiren piedra, partida de rata! ¡Abajo la tiranía! Vamos, esbirros, tiren piedra, gente a la policía política tirando piedra desde la esquina. Mírenlo, allá están, tirando piedra. Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba cuando intentó sumarse junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, a las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Este es nuestro líder, José Daniel Ferrer García, y su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo. Van para el Parque Céspedes. Desde ese día permaneció tras las rejas hasta su excarcelación en enero de 2025 por un acuerdo entre el régimen de La Habana y el Vaticano. De la pobreza. Vamos a iniciar rápidamente este informativo con una noticia de última hora. Por esa razón nos acompaña nuestro colega Amado Gil, porque el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, acaba de ser excarcelado. Amado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y de verdad que para nosotros es un honor que una de las primeras intervenciones de José Daniel se produzca aquí en Radio Martí, en Martí Noticias. José Daniel Ferrer García, directamente desde Santiago de Cuba, una vez más, y hay que decirlo así, una vez más, una entrevista después de salir de prisión. ¿Cómo te sientes? Y bienvenido a Martí Noticias. Oye, un fortísimo abrazo para ti, Amado, y para todo el equipo de Radio y Televisión Martí. No voy a mencionar nombres porque, nos robaríamos todo el espacio del programa. Mira, de salud estoy con ciertos problemitas, pero ninguno que afecte mi deseo, nuestro deseo, porque es el deseo de muchos cubanos de continuar luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el fin del hambre, de la miseria, de los apagones y de todos los graves problemas que sufre nuestro pueblo debido precisamente a la más larga y oprobiosa tiranía que ha conocido el hemisferio occidental, que ha conocido el continente americano. ¿Cuál es tu mensaje para los cubanos dentro de la isla que te estén escuchando? Sí, mira, a mi pueblo, a los cubanos de dentro de la isla y también a los del exilio, que son parte consustancial de nuestra nación, mi mensaje es simple, es sencillo y sale del corazón. En cierta medida voy a repetir palabras del Papa Juan Pablo II, a quien mencioné anteriormente. No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras. No tengan miedo a enfrentarse al opresor, porque el opresor cada vez está más asustado, cada vez es más débil, y en la medida en que lo miremos de frente, en que lo enfrentemos con dignidad, con decoro, con valor, pues entonces más
corta su existencia, menos tiempo le queda en el poder, menos abusos pueden cometer, menos atropellos pueden seguir protagonizando. Un fortísimo abrazo, un fortísimo y fraterno abrazo para todos mis amigos, para todos mis hermanos en las redes sociales. Meses después, el 29 de abril, el Tribunal Supremo revocó su libertad condicional para encarcelarlo nuevamente en una prisión santiaguera. Hoy día, el líder opositor de 54 años enfrenta cargos de propaganda contra el orden constitucional y desacato a la figura del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Toman una imagen y se van. Yo me quedo solo que me detengo. No porque puede ser... Bueno, cuando vean que me estén deteniendo, rápido se van por aquí. Sí, para mis hermanos y amigos que me siguen en estos momentos, estoy en el Parque Céspedes. Acá en Santiago de Cuba, y voy ahora a comenzar, trasladé. A comenzar no, porque la huelga ya lleva unos cuantos días, estamos por acá hace ya unos cuantos días. Voy a trasladar ahora mi huelga de hambre aquí al Parque Céspedes, y voy a poner un letrero bien grande. Hay agentes de civil, ya lo hemos visto. Así que voy a ser detenido de inmediato. Voy a buscar un rincón acá cerca de Céspedes. Voy a buscar un rincón acá cerca de Carlos Manuel de Céspedes para atender mi sábana. Así es, por solo pensar diferente, por solo querer ejercer su derecho a disentir, por solo querer ejercer su derecho a la libertad de expresión, por solo querer ser libre. Jamás en su vida les han hablado de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este programa es un especial de la libertad de expresión y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, porque somos promotores de los derechos humanos. Y esos derechos humanos son inalienables, no son renunciables, son para cada ser humano. Las dictaduras los subyugan. Imagínense que gradúan abogados que en su vida han oído la palabra derechos humanos. Que la gente tiene derechos. Eso no existe en su pensum académico. No se les enseña en las escuelas. No se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por eso se levanta José Daniel Ferrer como ese atalaya que queda allí para reconstruir este destruido país ante 65 años y contando de una administración funesta que del país más próspero de la región lo llevó a competir entre el 1-2, entre Haití y ellos, vecinos, de quién está peor. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa especial del día de hoy. Les agradezco mucho su sintonía y si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.